Más tarde, Hilaria, sintiéndose mal tras la comida, envía a Katy a disculparse con Gondrias, explicándole que no puede recibirlo. Él asume que el afrodisíaco la afectó más de lo esperado. La considera frágil y decide retirarse, pidiéndole a Katy que le transmita sus deseos de que se recupere pronto y que regresará en otra ocasión. Mientras tanto, Larina, al descubrir la verdad sobre su origen, es interrumpida por Van H, quien logra escapar con ayuda de una sirvienta que había sedado a todos en la residencia. La sirvienta les advierte que deben huir antes de que despierten, por lo que ambos parten rápidamente en carruaje. Durante el viaje, Van H, notando la angustia de Larina, le confiesa que sus pasados no son tan distintos, ya que sus propios padres traicionaron al imperio. Le explica que aunque su sufrimiento no fue igual, entiende lo que es vivir al límite y sobrevivir gracias a la misericordia de alguien más, en su caso de Ebenezer, que fue el único amigo y el único que lo salvó y que también perdonó a Silot. Por ello, ha dedicado su vida a corresponderle esa deuda, sintiéndose agradecido simplemente por seguir con vida. Más tarde en el palacio, Van H presenta las pruebas suficientes para condenar a los culpables. Ebenezer declara que esta vez no mostrará piedad. Cuando Van H menciona a Larina, Ebenezer le revela que solo perdonó a los Clarinet en el pasado por petición suya y que desde entonces siempre ha notado que él vive cargando con esa deuda, pero como recompensa le ofrece liberarlo de esa carga una vez que todo haya terminado, pero con una condición: deberá hacerse responsable de Larina y permanecer casado con ella para garantizar su vida. Ante la incomodidad de Van H, Ebenezer deja claro que siempre supo de sus sentimientos por Hilaria, pero decidió darle tiempo para superarlos, afirmando finalmente que Hilaria le pertenece. Por otro lado, cuando la emperatriz llega a ver a Hilaria, Katy intenta impedir el acceso alegando que la princesa está descansando debido a su estado, pero al reconocer quién es, se ve obligada a reaccionar ante su presencia. La emperatriz insiste en ver a Hilaria y ordena que la despierten, considerando inaceptable hacerla esperar. Katy intenta detenerla alegando que la princesa acaba de tomar un somnífero, pero ante la presión y su propia preocupación por la ausencia de Hilaria, duda sin saber cómo actuar. En ese momento, Hilaria aparece y la recibe con cortesía. La emperatriz le explica que ha ido a entregarle algo, y ya en privado le ofrece una poción destinada a evitar que tenga hijos, insinuando que es una medida necesaria dada la atención del emperador hacia ella. Hilaria comprende la verdadera intención detrás de la poción, y aunque percibe que no es una sustancia común, sino peligrosa para su cuerpo, decide no oponerse abiertamente. Ante la insistencia de la emperatriz, finge aceptar la voluntad imperial y bebe el contenido, mientras que internamente busca resistir sus efectos el tiempo suficiente para sus propios planes. En paralelo, Beatriz informa que han localizado la armería y el almacén de provisiones de Oswald, ocultos bajo un poderoso círculo de ilusión. Explica que mientras Hilaria se encarga de ese frente, ella, junto a Jaina y Johan, se ocuparán de escoltar a la persona clave de regreso a Ginebra. También coordina el despliegue de las fuerzas hacia Sarif para intervenir otros puntos estratégicos. Durante la planificación, Johan sugiere involucrar a Joseph para que practique el uso de su magia con sangre animal, considerándolo necesario para su supervivencia en un entorno hostil, a pesar de las dudas iniciales de Jaina. Al mismo tiempo, Olivia entra en pánico al enterarse de que los nobles vinculados a la emperatriz están siendo arrestados tras descubrir pruebas de traición. Desesperada por saber si su familia está implicada, intenta comunicarse con ellos,
pero descubre que su entorno ha cambiado y que sus sirvientes han sido reemplazados, lo que incrementa su sospecha de que algo grave está ocurriendo a su alrededor. ¡Eso te pasa por zorra! Mientras tanto, Nathan llega ante Ebenezer, dispuesto a dirigirse a él. Cuando Nathan se presenta ante Ebenezer, lo hace completamente abatido y se arrodilla, asumiendo la culpa por todo lo ocurrido y suplicando que se le perdone la vida a su madre. Ebenezer, manteniendo la calma, le recuerda que siempre ha sido indulgente con él y que nunca se ha arrepentido de haberle perdonado la vida, pero deja en claro que la ambición de la emperatriz no ha cambiado. Aunque Nathan intenta responder entre lágrimas, Ebenezer le señala que no puede quitarle la vida, pero sí puede exigir algo a cambio de su misericordia. Entonces pone a prueba su lealtad, al preguntarle si sería capaz de matar a su propia madre. Nathan queda paralizado ante la petición, incapaz de responder de inmediato. Entonces Ebenezer le ofrece una alternativa. Si acepta, garantizará tanto su vida como la de Larina. Internamente, Nathan reconoce su deseo de escapar del peso del trono y proteger a Larina, comprendiendo que no puede arrastrarla a ese destino. Finalmente cuestiona por qué el emperador le muestra tal compasión, y Ebenezer le revela que al haberlo llamado hermano, lo considera la única familia que le queda, razón por la cual no puede abandonarlo. Mientras tanto, en la sede de la Alianza del Norte, la tensión crece entre los reinos. Los líderes de Sarif y Erkin expresan su frustración ante la traición de Freydon, que ahora fortalece su control sobre territorios clave y los deja vulnerables en medio de la guerra contra Winfried. Ante este escenario, se plantea la necesidad de redirigir fuerzas hacia el norte para evitar el colapso inminente. Gondrias, analizando la situación, concluye que si Erkin cae, Sarif y luego Oswald seguirán el mismo destino. También revela que el equilibrio de poder de Freydon ha cambiado drásticamente. Los herederos han sido exiliados y Maelyn se ha convertido en la única sucesora, inclinándose hacia una alianza con Winfried. Por su parte, Hilaria anticipa los movimientos futuros, recordando que debido a las barreras naturales, la Alianza del Norte solía atravesar Ginebra para atacar Winfried, convirtiéndola en campo de batalla. Sin embargo, decide alterar ese destino. Envía información comprometedora a Maelyn sobre la corrupción en Freydon, provocando que esta última ataque a Erkin para dividir las fuerzas enemigas. Paralelamente, Johan refuerza esta estrategia al indicarle a Maelyn que permanezcan en su posición y colabore con Ginebra en la eliminación de Sakari, con la intención de trasladar el conflicto a las llanuras cercanas. Finalmente, Maelyn reconoce que los acontecimientos han seguido lo previsto por Hilaria y afirma que ha llegado el momento de que ella regrese. Por otro lado, Nathan llega ante la emperatriz con el peso de sus decisiones reflejado en su actitud. Al verla, ella inicialmente reacciona con ira, creyendo que se trataba de Ebenezer, pero al reconocer a su hijo, percibe en él una determinación distinta, similar a la que mostraba en su infancia cuando se enfadaba. Comprendiendo entonces que tanto él como Larina han dejado de ser los niños que podía controlar y que ahora son personas capaces de tomar sus propias decisiones, aceptando las consecuencias por su ambición, asume que debe pagar por todo lo ocurrido. Con una calma inesperada, se acerca a Nathan, quien está devastado, y trata de consolarlo con gestos maternales, notando su estado descuidado y preocupándose por él como lo hacía antes. Finalmente toma el veneno de sus manos y decide poner fin a todo por sí misma, negándose a seguir siendo una carga o motivo de vergüenza para su hijo. Le pide que se marche y que sea feliz, cerrando la puerta tras él,
Nathan, desesperado, intenta detenerla sin éxito, mientras ella, en sus últimos pensamientos, reconoce la ironía de su destino y la misericordia que recibió de Ebenezer, quien le permitió morir en privado en lugar de enfrentarla a la deshonra pública. Mientras tanto, Ebenezer ordena el despliegue de los caballeros para iniciar la purga definitiva contra los traidores del imperio. En paralelo, Olivia se muestra segura y ambiciosa al asumir un rol de autoridad durante la ausencia del emperador. Convoca a Svein y a Van Eyck, presentándoles a su personal cercano y dejando en claro que serán sus colaboradores en la supervisión del imperio. Internamente está convencida de que las circunstancias juegan a su favor y de que su posición la acerca a convertirse en emperatriz. Y la perra seguía y seguía. Sin embargo, mientras todo se desarrolla, Van Eyck observa con atención a Anna y descubre que en realidad se trata de Silot, lo que introduce un nuevo elemento de tensión. Por otra parte, Gondrias, con una actitud confiada, se dirige a Hilaria y, halagando su apariencia, intenta acercarse a ella con intenciones más personales y degeneradas, poniendo a prueba nuevamente la situación entre ambos. Eres una vergüenza para la naturaleza. Hilaria recibe a Gondrias con cortesía, pero le hace saber que aún se siente débil por la medicina, intentando ganar tiempo, obvio. Sin embargo, él ignora cualquier excusa y deja claro que no piensa marcharse. Antes de ese encuentro, Hilaria se había comunicado con Beatriz, quien le informó que la operación fue un éxito. Las armas y suministros de Erkin fueron confiscados, y aunque el palacio de Sarif terminó incendiado por la falta de control inicial de Joseph, al usar la magia con sangre animal, lograron evitar víctimas. Tras confirmar que todo avanza según el plan, acuerdan reunirse al amanecer, preparándose para lo que venía. Hilaria ordenó a Katy que realice los preparativos necesarios, proponiéndole recursos limitados pero útiles. También anticipó que Gondrias acudiría a su habitación, segura de que su arrogancia lo haría actuar de forma predecible. Cuando finalmente se enfrentan, Gondrias intenta imponerse, pero Hilaria revela que siempre ha estado un paso adelante e intenta atacarlo con un cuchillo. Aunque él logra detenerla y reacciona con violencia, ella consigue liberarse. En medio del forcejeo, Gondrias decide matarla y enviar su cuerpo como mensaje, pero Hilaria mantiene la calma y utiliza sus habilidades para alterar la situación. Sacrifica su propio cabello para activar su poder, lo que provoca una reacción de desconcierto en Gondrias. Al darse cuenta de que ella posee habilidades que van más allá de lo normal, comprende que se enfrenta a algo que no puede subestimar y decide que debe eliminarla de inmediato antes de que use completamente su poder. Mientras tanto, Ebenezer reúne a sus fuerzas y deja clara la importancia de la próxima batalla en las llanuras Sakari, punto clave para evitar la caída de Ginebra y Winfried. Tras recibir informes de que los ejércitos enemigos ya se están posicionando, lidera personalmente la marcha con la determinación de asegurar la victoria y proteger tanto a su gente como a los aliados. Sin embargo, en medio de su avance, nota la ausencia de Hilaria, lo que refuerza su decisión de controlarla mientras continúa su ofensiva hacia Oswald. Por otro lado, Gondrias mantiene a Hilaria sometida, considerándola el símbolo de su victoria, pero ella, decidida a terminar con todo por sí misma, deja atrás cualquier vínculo emocional y actúa. Invoca el poder de sus mariposas que se transforman en un arma y en un solo movimiento acaba con él, decapitándolo. ¡Miren! ¡Se murió! Sin dudar, ordena que no quede rastro de su cuerpo y se lleva la cabeza como prueba, convencida de que ha cumplido con aquello que había esperado durante tanto tiempo.
con alas doradas emergiendo de su espalda, escapa por la ventana con la intención de reunirse con sus aliados y completar su siguiente objetivo. Pero mientras huye, fue vista por los guardias y ciudadanos, quienes la acusan de brujería y del asesinato del emperador, iniciando una persecución. A pesar de su esfuerzo por alejarse, una flecha logró alcanzarla y atravesar su abdomen, debilitándola gravemente mientras lucha por mantener el control sobre su poder y resistir los efectos del veneno. Incapaz de sostenerse en el aire, comienza a caer, pero en el último momento, Katy aparece a caballo y logra rescatarla antes de que impacte contra el suelo. Durante la huida, Katy, desesperada, intenta asegurarse de que Hilaria siga con vida, mientras ella, debilitada, lamenta haber bajado la guardia y al borde del colapso reconoce que no pudo expresar lo que realmente sentía hacia Ebenezer. Eso no lo vi venir. Mientras tanto, Ebenezer, en plena batalla, percibe la presencia de una de las mariposas de Hilaria, lo que despierta en él una creciente preocupación al presentir que algo grave le ha sucedido. Por otro lado, Beatriz espera con creciente angustia la llegada de Hilaria al punto acordado. Al ver que el tiempo ha pasado, la preocupación se intensifica hasta que finalmente Katy y Jaina aparecen con Hilaria gravemente herida. De inmediato intentan estabilizarla mientras Katy, desesperada, suplica que la salve. Johan interviene para examinarla y explica que su estado es crítico. No solo sufre múltiples envenenamientos, sino también una grave pérdida de sangre y una lesión en la cabeza que compromete su vida, dejando claro que incluso con tratamiento no puede asegurar su supervivencia. Beatriz se niega a aceptar que Hilaria muera y le exige que resista. En ese momento, una mariposa azul emerge del collar de Hilaria, manifestando un poder especial que pertenece a Ebenezer, quien a la distancia le transmite su fuerza y su voluntad de que sobreviva, pidiéndole que resista y prometiendo que volverán a encontrarse. Mientras tanto, en el campo de batalla, Ebenezer analiza la situación y nota la ausencia de fuerzas claves de la alianza enemiga, comprendiendo que el plan ha tenido éxito. Cuando las tropas anuncian la llegada de Jaina con alguien, reconoce a Hilaria. En ese instante, Katy revela la cabeza de Gondrias, confirmando su muerte ante todos. La noticia sacude a ambos bandos y evidencia que la Alianza del Norte ha quedado completamente debilitada. Ante esto, Ebenezer exige la rendición inmediata y el rey de Sarif, consciente de la derrota inevitable, decide cesar la lucha y ordena la rendición para evitar más pérdidas. Con la victoria asegurada, Ebenezer dicta el destino de los territorios enemigos, ordenando someterlos al dominio de Winfried y eliminar cualquier resistencia restante, consolidando así su poder sobre la región. En medio de este desenlace, Beatriz recuerda la promesa que Hilaria le hizo en el pasado: crear un mundo donde los espíritus hechiceros pudieran vivir libres y sin ocultarse, abriendo las puertas de Ginebra hacia un futuro distinto. Aferrándose a ese recuerdo, la insta a no rendirse, recordándole que ese mundo por el que tanto lucharon finalmente está al alcance y que deben enfrentarlo juntas. No podéis hacerme llorar. En un estado entre la vida y la muerte, Hilaria sueña con Ebenezer en la tranquilidad del palacio, donde ambos comparten un momento íntimo en el que finalmente expresan el amor que habían guardado. Ella recuerda la promesa de confesarle sus sentimientos al final de la guerra, y en ese espacio onírico logra hacerlo, reconociendo cuánto lo ama. Sin embargo, incluso en ese instante, es consciente de que su deseo no puede cumplirse tan fácilmente debido al peso de todo lo que ha vivido. Mientras tanto, en la realidad,
Ebenezer permanece a su lado, tomándole las manos y llamándola con insistencia, intentando hacerla despertar. Por otro lado, Nathan, completamente devastado por la muerte de su madre, cae en la desesperación y se culpa por todo lo ocurrido, convencido de que su existencia fue la raíz de la tragedia. En su dolor, cree percibir la presencia de su madre y en un impulso se acerca peligrosamente al borde del balcón con la intención de seguirla. Sin embargo, Larina interviene a tiempo y lo detiene, enfrentándolo y recordándole que su vida aún tiene valor. Cuando Nathan insiste en que su madre había regresado por él, Larina rechaza esa idea y le hace ver que de haber sido así, habría sido para salvarlo, no para arrastrarlo a la muerte. En medio de la tensión, Larina revela cuánto depende de él, confesando que es la única familia que le queda y que no podría soportar perderlo. Su desesperación la lleva a afirmar que si él muere, ella también lo hará. No quiere que ninguno de los dos enfrente la soledad. Esas palabras impactaron profundamente a Nathan, quien comienza a comprender el peso de su decisión. Tras el incidente, Nathan es atendido mientras se recupera y Svein, alarmado por lo sucedido, se apresura a asegurarse de su estado, llevando incluso a un médico para examinarlo. Paralelamente, Van Eyck confronta a Larina sobre sus palabras, cuestionando si realmente estaba dispuesta a morir junto a Nathan. Al confirmar que hablaba en serio, él toma una postura firme y decide que no permitirá que algo así ocurra, cerrando la puerta a esa posibilidad. Van Eyck, frustrado, confronta a Larina por su disposición a renunciar a la vida y se niega a permitirlo, llevándosela consigo con firmeza. Sin embargo, ella lo detiene para confesarle que se ha enamorado de él. Desbordada por la situación y sus propios sentimientos, entre lágrimas, admite que intentó reprimir lo que siente, pero no pudo, reconociendo también su vulnerabilidad tras todo lo ocurrido. Van Eyck, lejos de rechazarla, le ofrece apoyo y le recuerda que aunque su matrimonio haya sido arreglado, sigue siendo su prometido y no permitirá que enfrente todo sola. Le asegura que es más fuerte de lo que cree y Larina, conmovida, acepta apoyarse en él, aferrándose a su mano. Con el paso de los días, tras el fin de la guerra, la percepción sobre los espíritus hechiceros cambia significativamente. Aunque antes eran temidos y despreciados como brujas, su papel decisivo en la victoria, especialmente el logro de Hilaria al derrotar a Gondrias, hace que comiencen a ser reconocidos y respetados en Winfried. A pesar de ello, muchas fuerzas permanecen en Ginebra, ya que Hilaria continúa inconsciente debido a la gravedad de sus heridas, lo que mantiene en vilo tanto a aliados como al pueblo. Los esfuerzos por salvarla continúan sin éxito, aunque comienzan a surgir señales extrañas a su alrededor, como la presencia de mariposas luminosas, lo que alimenta la esperanza de que aún sigue luchando por despertar. La población, conmovida, realiza actos simbólicos como elevar linternas al cielo, deseando su recuperación. Por su parte, Maylin también se une a estas muestras de esperanza y al reunirse con su padre participa en una discusión estratégica sobre el rumbo de Freydom. Mientras algunos proponen aprovechar la situación para obtener beneficios territoriales inmediatos, ella plantea una visión más amplia: fortalecer la alianza con Ebenezer e Hilaria, considerando que una relación con Ginebra y los espíritus hechiceros será más valiosa a largo plazo. Argumenta que Hilaria ha demostrado ser una líder excepcional, siempre un paso adelante, y expresa su convicción de que no caerá tan fácilmente. Con confianza, asegura que Hilaria despertará y que apostar por ella será la decisión correcta. Tras un largo tiempo, finalmente Hilaria despierta en Ginebra, y al ver a Ebenezer a su lado,
duda al principio de si todo es real. Al confirmar que no se trata de un sueño, ambos se dejan llevar por la emoción contenida, y ella, entre lágrimas, le expresa por fin el amor que había prometido confesarle si lograba volver a verlo, jurándole que no volverá a dejarlo solo. Ya recuperada, Hilaria decide salir del palacio junto a Ebenezer para recorrer Ginebra, deseosa de recuperar la libertad tras su encierro y de compartir con él los lugares de su infancia. Antes de partir, se cruza con Beatriz, quien le advierte que tenga cuidado debido a su reciente recuperación. Durante el paseo, Hilaria recuerda con orgullo su niñez, cuando también destacaba como jinete, aunque ahora acepta con naturalidad que deberá adaptarse a sus nuevas limitaciones físicas, proponiendo compartir esos momentos junto a Ebenezer. A lo largo del recorrido, reciben muestras de afecto del pueblo. Una niña le ofrece flores y un aldeano se interesa por su bienestar, incluso preguntando por la relación entre ambos. Hilaria comparte el comentario con Ebenezer, mostrando lo feliz que la hace esa percepción. En ese ambiente de calma, Ebenezer da un paso decisivo y le propone matrimonio, expresándole con total sinceridad su deseo de pasar la vida únicamente a su lado. Hilaria, conmovida, pero necesitando certeza, le pregunta si realmente está dispuesto a elegirla por encima de todas las demás. Al escuchar la respuesta firme de Ebenezer, en la que le asegura que quiere un futuro solo con ella, Hilaria no pudo ocultar su felicidad y, dejando atrás cualquier duda, acepta la propuesta, cumpliendo así el anhelo que había aguardado durante tanto tiempo. Mientras Hilaria cenaba con su familia, anunció que volvería a casarse, lo que provocó sorpresa inmediata entre sus hermanos. Pero ella les explicó que Ebenezer le había propuesto matrimonio y que pronto regresarían a Winfried. Sin embargo, su madre se opuso de inmediato y uno de sus hermanos cuestionó quién gobernaría Ginebra si ella se marchaba. Hilaria respondió que aunque la tradición exigía que el gobernante naciera con maná, eso no significaba que debería ser ella. Declaró entonces su decisión de renunciar al derecho de sucesión y cedérselo a Beatriz. La noticia tomó completamente desprevenida a Beatriz, quien casi se nos atraganta. Hilaria justificó su elección explicando que Beatriz heredaba el linaje por parte de su tía Cristina. Además de contar con méritos sobresalientes, se había graduado con honores en la Academia Leona y había contribuido significativamente en la guerra reciente. Convencida, la presentó como la futura princesa regente, capaz de gobernar con sabiduría. A pesar de la preocupación de su madre, Hilaria siempre había tomado sus decisiones por Ginebra, pero ahora dejó claro que por primera vez tomaría una decisión pensando en sí misma. ¡Eso, patrona! Más tarde, a solas, Beatriz expresó sus dudas y temores, asegurando que no se sentía lo suficientemente capaz para asumir una responsabilidad tan grande. Según ella, no era tan inteligente como Hilaria y ni siquiera podía tomar decisiones con confianza. Incluso cuando se esforzaba al máximo, solo podía quedarse tras Hilaria. Hilaria le respondió que su propia decisión de marcharse no era un acto de superioridad, sino todo lo contrario. Reconocía que no era digna de gobernar, ya que siempre había considerado su vida prescindible, algo incompatible con el deber de una gobernante. Le explicó que una princesa debía valorar su propia vida por el bien del pueblo, y que Beatriz, a diferencia de ella, sí poseía esa cualidad. Por eso confiaba en que era la única capaz de asumir el trono. Aunque al principio Beatriz bromeó acusándola de dejarle las responsabilidades más difíciles, terminó aceptando con una sonrisa, reafirmando que siempre estaría de su lado.
Luego mencionó que también consideraba prudente mantener al príncipe Nathan lejos del palacio, sugiriendo llevarlo a Ginebra. Hilaria se sorprendió de esa decisión y le preguntó si lo quería. Beatriz admitió que, aunque era su prometido, no sentía amor por él, sino más bien un afecto cercano al de un hermano o un amigo, aunque me parece que es mentira. Ay, qué bonito. Mientras tanto, en el palacio, Olivia recibió la noticia de que Hilaria seguía viva y que además había sido reconocida por su participación en la guerra. Lejos de alegrarse, obviamente, reaccionó con sorpresa y cierta incomodidad, dejando entrever sentimientos más oscuros. En su mente se aferraba a la idea de que seguía siendo la favorita del emperador. De otra manera, no había razón por la que Ebenezer siempre la perdonaba. No quisiera arruinar la sorpresa. Luego, Svein le informó sobre la llegada de unas joyas que había pedido. Olivia se mostró entusiasmada por recibirlas personalmente, pero Celeste la persuadió de quedarse a atender asuntos de estado, recordándole que era la persona de mayor confianza del emperador. Olivia aceptó con orgullo, convencida de su propia importancia, sin notar que la información del exterior estaba siendo cuidadosamente filtrada por Silot. Fuera de la mansión, la realidad era distinta. El pueblo hablaba principalmente de las hazañas de Hilaria en la guerra, mientras criticaba los errores y excesos en lujos y joyas de Olivia. Tiempo después, antes de entrar, Ebenezer le preguntó a Hilaria si estaba lista, y ella, ya montada a caballo, confirmó que regresaba a Winfried, reflexionando sobre lo inesperado de su retorno tras todo lo vivido. Jaina le sugirió que no se exigiera demasiado y que continuara en carruaje, pero Hilaria insistió en seguir a caballo, asegurando que había tomado su medicina y resistiría el trayecto, asumiendo este viaje como el cierre de su camino. No entraba como emperatriz, sino como la heroína que había guiado a su pueblo a la victoria. Al abrirse las puertas, el reino la recibió con celebraciones, vitoreos y muestras de admiración por sus hazañas, todos gritando frenéticamente el nombre de Hilaria. Mientras tanto, Nathan y Olivia esperaban la llegada del emperador. Olivia, confiada en su posición, intentó imponerse frente a Nathan, exigiéndole que se apartara y recordándole su supuesta superioridad, convencida de que sería el centro de atención al regreso del emperador. Nathan, sin interés en discutir, respondió con indiferencia, con un simple suspiro, lo que aumentó la irritación de Olivia, quien lo amenazó con decirle todo a Ebenezer. Sin embargo, él se mantuvo impasible, lo que solo intensificó la frustración de la loca. De repente, le pregunta a Celeste por Ana, ya que no la había visto, pero Celeste solo dijo que la había enviado a una tarea. En medio de su impaciencia, Olivia notó la presencia de Silot, a quien creía enferma y aislada, lo que le generó sospechas. En ese momento, Ebenezer llegó junto a Hilaria y Olivia intentó recibirlo con entusiasmo, adjudicándose el mérito de haber mantenido el orden en su ausencia. Pero Ebenezer la ignoró completamente y centró su atención en Hilaria, ayudándola a bajar del caballo y preocupándose por su salud. Al notar esto, la bestia de Olivia se interpuso abruptamente para reclamar reconocimiento, empujando a Hilaria en el proceso, lo que provocó una reacción inmediata de dolor en ella y la furia de Ebenezer. Indignado, Ebenezer reprendió a Olivia y sostuvo a Hilaria, ordenando de inmediato la presencia del médico imperial. Olivia, sorprendida por la reacción, intentó justificarse, pero la multitud y los presentes reaccionaron con rechazo, condenando su actitud y exigiendo que fuera retirada, recordando que Hilaria había resultado herida durante la guerra y, por supuesto, todo esto fue visto por un reportero. Ya en el palacio, Beatriz se mostró aliviada por el estado de Hilaria y le comentó que el pueblo la veía como una diosa. Hilaria suponía que una diosa del amor o la belleza,
pero no. Era más específicamente como una diosa de la guerra. A Hilaria le gustó más ese comentario, pero tenía más interés por la situación de Ginebra y por la posibilidad de avanzar con sus planes. Beatriz confirmó que todo había salido según lo previsto. Entonces Hilaria reconoció el esfuerzo de todas detrás de ese logro. Silot parecía sentirse algo incómoda, como si quisiera decir algo, pero en ese momento fue interrumpida por Svein, quien llegó con información urgente para Beatriz. Tras escucharla, ella reaccionó con enojo ante las acciones de Nathan y se retiró apresuradamente para atender la situación. Hilaria, al observar esto, reflexionó que Beatriz siempre se había mantenido distante de las personas por miedo a que se descubriera algo relacionado con Ginebra, pero ahora ya no era necesario. Nathan estaría a su lado, marcando un nuevo rumbo para ambos. Siguiendo con Beatriz, quien se dirigió a la habitación de Nathan, al abrirse la puerta, lo enfrentó bastante enojada, exigiéndole explicaciones por sus acciones impulsivas. Le recriminó no haber pensado en las consecuencias ni en las personas que se verían afectadas, especialmente en ella, recordándole el vínculo que compartían, ya que según él, ella era su primera y única amiga, y con eso, ¡pum!, lo tiró al suelo, para que se note el enojo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nathan intentó calmarla, pero terminó derrumbándose emocionalmente, admitiendo su miedo a ser abandonado y confesando que había participado en la muerte de la emperatriz al darle el veneno, creyendo que así se salvaría. Beatriz, impactada pero firme, rechazó su visión y le hizo ver que, lejos de ser un acto egoísta, le había permitido una muerte más digna, evitando un destino mucho más cruel que ser expuesta ante todos. Luego lo obligó a levantarse, advirtiéndole que no toleraría que vuelva a intentar algo similar y que se alejaría de él si lo hacía. Nathan, arrepentido, prometió no repetirlo mientras le rogaba que lo perdone y que haría lo que ella quiera para que lo perdonara. Ese es un verdadero hombre. Beatriz solo le pidió que la siga, y él, más tranquilo, accedió a seguirla mientras ella le explicaba lo sucedido en la guerra. Por otro lado, Ebenezer se reunió con Hilaria, quien le informó que Nathan había decidido acompañar a Beatriz a Ginebra. Ebenezer consideró que era la mejor decisión, ya que si permanecía en Winfried podía ser manipulado por quienes se oponían a su gobierno. Después de todo, Nathan era todavía un príncipe. Además, con Beatriz a su lado, confiaba en que Nathan podría recuperar su antigua personalidad y quizás podría volver a llamarlo hermano. Hilaria añadió que partirían pronto con el conde después de la boda. Mientras tanto, Olivia en su habitación reaccionaba con furia ante las noticias del casamiento de Hilaria y Ebenezer. Incapaz de aceptar el cambio de la percepción pública, criticaba que Hilaria pasara de ser expulsada acusada de brujería a ser celebrada como heroína, minimizando sus logros en la guerra y comparándolos con su propio esfuerzo durante la ausencia del emperador. Cuando Celeste entró para avisarle de la cena, Olivia se negó rotundamente, frustrada por la atención que recibía Hilaria y por los comentarios que escuchaba fuera de su habitación, así que por eso no quería salir. En teoría tenía miedo. Celeste intentó persuadirla para que comiera, pero Olivia, sin apetito, insistió en rechazar la comida y preguntó cuándo la visitaría el emperador. Celeste respondió de manera ambigua, asegurando que ocurriría en el momento adecuado, aunque en su interior era consciente de que ese encuentro solo llegaría cuando Olivia dejara de ser útil, anticipando un desenlace inevitable mientras Olivia permanecía ajena a su propia situación. Mientras descansaba en su habitación, Hilaria reflexionaba que pronto los oficiales de las naciones derrotadas serían llevados a Winfried y que una vez iniciadas las ejecuciones, el destino de Olivia quedaría sellado, marcando el cierre definitivo de los conflictos. Entonces decide aprovechar la calma momentánea. Pero
recibió una carta sin remitente, que al abrirla reveló que provenía de Maylin Freydon, quien solo decía que se siente ser un héroe. Comprendiendo la implicación de su llegada, le pidió a Katy organizar un encuentro de carácter diplomático. Cuando finalmente se reunieron, ambas mantuvieron un intercambio cargado de emociones contenidas. Maylin expresó su alivio al verla con vida. Confesó que había cruzado la frontera en secreto, impulsada por una preocupación genuina que iba más allá de las alianzas políticas. Hilaria, aunque intentó mantener cierta firmeza, terminó correspondiendo al gesto y la abrazó para calmarla, pero le recordó a Maylin que debía mostrarse fuerte por su futuro como emperatriz. Maylin creía que Hilaria podría usar eso en su contra, pero obviamente ella no haría eso. Sin embargo, en un tono más íntimo, Hilaria le reveló que muchas de sus decisiones habían sido calculadas, incluyendo el riesgo al que se expuso, como una forma de movilizar a todos, Ginebra, Winfried e incluso Maylin. Le dejó claro que compartía esa verdad solo con ella para que entendiera quién era realmente y lo que implicaba estar a su lado. Maylin reaccionó entre la incomodidad y la aceptación, consciente de que pese a todo no podía apartarse de Hilaria y obviamente tampoco podía odiarla. La conversación terminó con una mezcla de reproche y afecto, reafirmando el vínculo entre ambas, aún con sus diferencias, y dejando en claro que seguirían presentes en la vida de la otra, porque Hilaria siempre protegía a las personas que quería. Más tarde, Beatriz analizaba la situación política a través de los periódicos, donde se mencionaba a Hilaria como heroína mientras se exponían los escándalos de Olivia. También se hablaba de la relación entre ellas, que eran primas. Sin embargo, se observaba con preocupación cómo algunos medios comenzaban a construir una narrativa conflictiva, insinuando rivalidades de poder entre ellas y el posible inicio de una guerra civil entre Winfried y Ginebra. Beatriz advirtió que si esa percepción continuaba creciendo, la opinión pública podría volverse en su contra y generar desconfianza hacia su figura y hacia los hechiceros espirituales, obligándolos a cerrar nuevamente las puertas de Ginebra. Ante este panorama, Hilaria decidió actuar con anticipación. En lugar de intentar silenciar a la prensa, optó por enfrentar la situación directamente, considerando necesario convocarla para manejar la narrativa y evitar que la hostilidad sin fundamento escalara a un conflicto mayor. Por otro lado, Silot estaba inquieta por lo que no pudo decirle a Hilaria. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín, Hilaria fue abordada por Silot, quien se veía muy seria. Silot sabía que Hilaria ese día estaría muy ocupada por los reporteros, pero aún así le confesó que tanto ella como Jaina serían destituidas de su título de concubinas. Aunque eso no era un gran problema para ellas, Silot reveló que no deseaba abandonar el palacio. Hilaria, al escuchar eso, creyó que Silot tenía sentimientos por Ebenezer, así que quería que sea directa. Entonces Silot admitió que quería permanecer al lado de Hilaria. Le explicó que siempre había deseado acompañarla en su camino hasta verla convertirse en emperatriz, pero que ahora, sin su antiguo rol de concubina y con el fin de la guerra, temía quedarse sin un lugar junto a ella. Muchas mujeres nobles estarían esperando para asistirla. Beatriz se iría a Ginebra, Jaina estaría ocupada como maestra de la espada y ella no tendría nada que ofrecer. Ante esta sinceridad, Hilaria le propuso convertirse en su asesora. Silot no podía aceptar ese puesto porque estaba reservado para mujeres eruditas y muy preparadas, pero Hilaria reconocía sus habilidades y experiencia dentro y fuera del palacio. Aunque sorprendida y con dudas, Silot aceptó conmovida, mientras Hilaria restaba dramatismo a la situación con un tono más ligero, pero le confesó que nunca imaginó un futuro sin Silot a su lado. ¡Es
hermosa! Más tarde, durante la reunión con los reporteros, el ambiente estaba cargado de curiosidad e incertidumbre. Muchos se mostraban extrañados de esa invitación y lo veían como una fiesta de té. Entonces, Hilaria tomó la palabra para agradecer la presencia de todos y abordar directamente los rumores que circulaban, desde la salida de Silot y Jaina hasta las tensiones políticas relacionadas con Beatriz y Ginebra. También mencionó el hecho de que Larina ahora tenía el apellido Winfried. En lugar de reprimir la información, propuso establecer conferencias de prensa mensuales con el fin de garantizar que las noticias se basaran en hechos y no en especulaciones. La propuesta generó dudas entre los periodistas, especialmente sobre la participación constante de las figuras nobles. Pero Hilaria respondió con confianza, dejando claro que si habían podido ir ese día, eso significaba que nadie resistía a una invitación suya. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Por la noche, Hilaria conversaba con Ebenezer sobre la inminente ejecución de Olivia, señalando que a pesar de la gravedad del hecho, la atención pública parecía centrarse más en el nombramiento de Silot como asesora de la futura emperatriz. Ebenezer consideró que la reacción era lógica, dado el daño que Olivia había causado durante la guerra y cómo otros habían tenido que lidiar con las consecuencias. Hilaria, aunque reconocía los errores de Olivia, también mostraba cierta lástima al pensar que solo había seguido un plan equivocado. En ese momento, la conversación como que se nos puso rara y derivó a un instante más íntimo entre ambos, donde Ebenezer expresó cuánto había cambiado su vida desde que la conoció, dejando atrás una existencia vacía para encontrar sentido a su lado. Hilaria respondió, reafirmando su presente junto a él y proponiéndole que olvide todo el pasado para mirar tan solo al futuro. Tiempo después, Hilaria se reunió con Beatriz por los preparativos de su boda. Beatriz notó que había recuperado peso tras la enfermedad y se mostró aliviada, enfocándose en ajustar el vestido a su nueva figura. Aunque el tiempo apremiaba, aseguró que lograría los ajustes perfectos. Hilaria, entre bromas, comentó que todos parecían empeñados en hacerla comer más de lo habitual. Incluso le habían llevado unas galletas, pero cuando quiso probar una, no pudo, porque en ese momento sintió náuseas. Mientras continuaban los preparativos, Beatriz comentaba con asombro la rapidez con la que Hilaria había organizado su boda, señalando que incluso los ministros estaban desconcertados por lo apresurado de la decisión. Aún así, reconocía que tras la guerra, el imperio necesitaba un motivo de celebración, algo que también se reflejaba en el entusiasmo del pueblo fuera del palacio. Sin embargo, al notar la cara de Hilaria, su tono cambió a preocupación. Poco después, tras un nuevo episodio de náuseas, la doctora confirmó que Hilaria estaba embarazada. La noticia dejó a ambas sorprendidas, aunque Beatriz reaccionó con alegría inmediata. Hilaria, todavía asimilando la situación, decidió mantenerlo en secreto de Ebenezer por el momento, prefiriendo esperar a que la ejecución de Olivia y todo lo demás se calme, y al fin contarle de esta hermosa noticia. Con el paso de los días, finalmente llegó el momento de la ejecución de Olivia, un evento que Hilaria había esperado como el cierre definitivo de todo lo ocurrido. Ante la presencia del emperador, Hilaria y la multitud, Olivia fue presentada como culpable de múltiples crímenes, incluyendo conspiración, abuso de poder durante la guerra y, sobre todo, difamación sobre Hilaria de ser una bruja, ya que las pruebas se encontraban en su posesión. A pesar de intentar negarlo, las pruebas en su contra eran contundentes. Había documentos firmados por ella. Esos documentos habían sido manipulados por Celeste para que ella los firme, y todo esto provocó el rechazo abierto del público. Hilaria observaba la escena con firmeza.
considerando que ese momento no solo representaba justicia, sino también una forma de redefinir el significado de bruja ante el pueblo, alejándolo de prejuicios hacia inocentes que eran hechiceros o magos y enfocándolos en quienes realmente habían actuado con malicia. Cuando se acercó a Olivia, ambas intercambiaron palabras cargadas de resentimiento. Olivia, consumida por el odio, la maldijo, recordándole que había matado a muchas personas. Hilaria respondió con frialdad, dejando claro que asumía el peso de sus decisiones y que pese a todo, no se arrepentía de haber hecho lo que hizo. Si bien sus manos estaban manchadas de sangre, no se arrepentía porque así había salvado muchas más personas que las que mató. En un último acto desesperado, Olivia, mientras juraba que la muerte de Hilaria no sería tranquila, logró liberarse y atacarla con un arma oculta, provocando el pánico entre los presentes. Antes de que pudiera concretar su intento, los guardias intervinieron y lograron detenerla. En el momento en que Olivia intentó apuñalar a Hilaria, Cartal apareció de repente y recibió el golpe en su lugar, salvándole la vida. Mientras él agonizaba, Hilaria recordó que había decidido liberarlo del hechizo de su madre para que recuperara su verdadera identidad. Ni Hilaria ni Beatriz sabían qué pasaría. Todo lo que quedaba era que él eligiera su propio destino. Aunque herido, Cartal alcanzó a preguntarle si había logrado protegerla, y ella, con una mezcla de reproche y gratitud, le respondió que no lo había liberado para que se sacrificara, aunque le agradecía lo que hizo. Olivia, fuera de control, seguía gritando, e Hilaria, consumida por la ira, ordenó la ejecución inmediata, asumiendo en su interior que ambas eran iguales ante los ojos de la otra, dos asesinas, pero con la única diferencia de que Olivia moriría ese día. Ebenezer se acercó de inmediato preocupado por Hilaria, y al comprobar que ella estaba a salvo, centró su atención en Cartal, quien seguía perdiendo sangre pese a haber sido protegido por las mariposas. Ordenó traer al médico imperial con urgencia. Al asegurarse nuevamente de que Hilaria no estaba herida, ella le reveló que estaba bien, y también su hijo. Sí, le confesó que estaba embarazada. Aunque admitió que no era quizás el momento indicado, tenía que decirle. La noticia lo llenó de felicidad y sorpresa, llevándolo a sugerir posponer la boda. Pero Hilaria se negó, decidida a seguir adelante con lo planeado. Demasiada gente había trabajado día y noche para ese gran día. Llegando al día, el pueblo celebraba en las calles y las tabernas. El día de la ceremonia, Hilaria estaba radiante, con el vestido más hermoso. En ese momento, su madre se acercó a ella con emoción, agradeciéndole en silencio por haberse convertido en la mujer que era y por haber encontrado su felicidad. Le entregó un antiguo collar que perteneció a la reina carmesí, símbolo de bendición y dicha para las novias, deseándole una vida llena de felicidad. Conmovida, Hilaria aceptó el regalo y el cariño de su madre. Juntas, llegaron finalmente a encontrarse con Ebenezer. Ambos se tomaron de la mano con serenidad y emoción, conscientes de que a partir de ese momento comenzarían una nueva vida juntos. Mientras avanzaban hacia el altar, Hilaria guardó en su interior la certeza de que ese día, rodeados de bendiciones y con la promesa de un futuro compartido, se convertían el uno en el todo del otro. Al tirar el ramo, quien lo recibió fue Beatriz, ya anunciando una nueva boda, mientras que los recién casados reafirmaban su amor y su intención de permanecer a su lado y de nunca estar separados nuevamente. Durante la celebración de la boda, el ambiente festivo reunió a todos en un clima de alegría y cercanía. Beatriz animó a Jaina a bailar, tranquilizándola, pese a su inseguridad, ya que ella tampoco sabía bailar muy bien. Mientras que Silot notó la timidez de Larina y le impulsó a acercarse a Van H.
haciéndole ver que sus sentimientos eran evidentes. Obviamente todos sabían que ella lo quería. Con el apoyo de Beatriz, quien le entregó el ramo, aunque Beatriz lo haya atrapado, para ella le pertenecía a Larina, porque estaba enamorada. Larina finalmente reunió valor para ir junto a él, dejando entrever el inicio de una relación más abierta. A la distancia, Nathan observaba la escena con cierta nostalgia, pensando que sería lindo sentir algo así, hasta que Ebenezer se le acercó y ambos hablaron sobre su inminente partida a Ginebra. Justo entonces llegó Hilaria para llevarlo con ella. Hora de ser pervertido. Antes de separarse, Ebenezer le reafirmó el lazo fraternal que los unía, y diciéndole que la próxima vez que se vean, debía llamarlo hermano. Esto provocó una emotiva reacción en Nathan. Más tarde, Hilaria llevó a Ebenezer a un momento de intimidad lejos del bullicio, donde recordaron que ahí pasaron su primera noche juntos, aunque estaban ebrios y se quedaron dormidos. También revelaron cómo sus sentimientos habían crecido desde entonces. Entre bromas, celos y afecto, ambos reafirmaron la intensidad de su vínculo en una atmósfera más personal, dejándose llevar por su noche de bodas. Años después, ya como familia, Hilaria, Ebenezer y su hijo Noel viajaban hacia Ginebra, una Ginebra transformada gracias al trabajo conjunto entre la corona y los espíritus hechiceros, quienes habían pasado de ser perseguidos a ser respetados. Durante el trayecto le explicaron a su hijo todo el esfuerzo que implicó construir una nueva realidad que ahora él podía experimentar. Al llegar, fueron recibidos cálidamente por Nathan, quien, tal como lo prometió, lo llamó hermano a Ebenezer, junto a Beatriz. En su encuentro compartieron cómo habían evolucionado sus vidas tras la boda. Nathan y Beatriz recién estaban experimentando la vida de casados, porque Beatriz tuvo que tomar clases de sucesión. También hablaron de que Van H. y Larina no pudieron ir porque estaban cuidando a sus hijos. Silot estaba bastante ocupada con el trabajo de primer ministro y Celeste recientemente se había convertido en la dama de honor del palacio Vladislao. Las que sí estaban presentes eran Jaina y Katy, fieles para acompañar a los emperadores y recordarle a Ebenezer sus obligaciones. Mientras los adultos conversaban, Noel, lleno de entusiasmo, corrió hacia el interior, deteniéndose frente al retrato de la reina carmesí. Ante ella dijo que ahora el mundo celebraba la paz y la libertad que los espíritus hechiceros siempre habían querido. Finalmente, al reunirse nuevamente con sus padres, el momento reflejó la armonía y felicidad que habían logrado construir juntos tras todo lo que habían vivido. ¡Aún hay más! De regreso del casamiento de Hilaria, durante el viaje en carruaje, Beatriz reflexionaba sobre su relación con Nathan, a quien siempre había visto como un amigo cercano, casi como un hermano menor al que debía cuidar. Aunque él intentaba acercarse con gestos atentos y halagos, ella era consciente de sus sentimientos, pero se convencía de que solo necesitaba a alguien en quien apoyarse y que una vez establecidos en Ginebra, cualquier emoción más profunda desaparecería. En ese momento creía firmemente que su vínculo no iría más allá de la amistad. Ya en Ginebra, mientras trabajaba en el diseño de un vestido, Beatriz sentía que algo le faltaba, cuestionándose si había perdido práctica tras su llegada. En ese momento, Nathan anunció la visita de Larina y Van H. Mientras él se reunía con su hermana, Beatriz se ocupó de asuntos formales con Van H., demostrando su crecimiento y habilidad en sus responsabilidades, especialmente en la coordinación del envío de hechiceros espirituales desde Ginebra hacia otras regiones y la expansión de la Academia Leona.
Van Eyck notaba el notorio cambio de Beatriz y de su responsabilidad. Eso se debía a que su tía y su primo la instruían constantemente en la sucesión. Al finalizar, le sugirió que aprovecharan el tiempo para descansar y disfrutar junto a la harina, reconociendo lo ocupada que sería su vida al regresar. Durante su conversación surgió el tema del pasado de Van Eyck y sus sentimientos. Él reveló que en otro tiempo había sentido algo por Hilaria, pero que había dejado atrás esos sentimientos al conocer a Larina, quien pese a su apariencia despreocupada, poseía una fortaleza emocional que lo conmovió profundamente. Para él, el amor siempre había sido complicado, marcado por barreras personales, temores y siempre poniendo a su familia antes que a todos. Pero encontró en Larina una razón para abrir su corazón y desear su felicidad por encima de cualquier cosa, y hacer que sus brillantes ojos solo lo miren a él y nunca más derramen una lágrima. Más tarde, al regresar a su habitación, Beatriz notó que su vestido había sido mejorado con delicadas flores de tela. Nathan le explicó que las había hecho con retazos, buscando aportar algo especial. Ella, sorprendida y conmovida, valoró el gesto y reconoció en él un talento que no había notado antes. Eso se debía a que Nathan había tomado clases de confección por ser un príncipe. Fue entonces cuando Nathan le propuso retomar su taller de confección, ya que la veía feliz cuando hacía vestidos. Le ofreció ayudarla y planteando la posibilidad de expandirlo más allá de Ginebra. Como parte de ese impulso, le entregó un ramo de flores hecho por él mismo, de tela, esperando que ese gesto no sea un cliché, como había mencionado Beatriz antes. Ese gesto marcó un cambio en la percepción de Beatriz. Nathan dejó de ser solo ese hermano menor al que protegía y pasó a ser alguien que le ofrecía caminar a su lado. Por primera vez, ella comenzó a imaginar un futuro diferente, aceptando la invitación a compartir más tiempo juntos. Aunque aún no comprendía completamente el amor, sintió que si era con Nathan, podía crear un sentimiento sincero y duradero que no se desvanecería con el tiempo, y ella también quería hacer lo único que sus ojos dulces e ingenuos vean. Un mes después de la boda, la vida en el imperio continuaba marcada por responsabilidades. Silot presentó a Hilaria una lista de comerciantes de armas y técnicos confiables, pensando en reducir la dependencia de importaciones y desarrollar una producción propia. Hilaria consideró la propuesta viable, planteando la idea de reunir a esos expertos y fundar una aldea dedicada a la manufactura. Al mismo tiempo, Van Eyck informó sobre una ruta ilegal de distribución vinculada a la Alianza del Norte, aún inestable, según la inteligencia imperial. Mientras tanto, Ebenezer no podía evitar sentirse desplazado, frustrado porque la vida de recién casados no era como la había imaginado, debido a las constantes obligaciones de Hilaria. Reflexionando sobre ello, decidió que debían tener una luna de miel. Ya en la playa de Romanó, lejos de las presiones, ambos encontraron un espacio de calma. Hilaria se dejó llevar por la belleza del lugar y comenzó a imaginar una vida sencilla junto a Ebenezer, alejada de las cargas del poder, donde pudieran compartir rutinas cotidianas como caminar, cocinar y disfrutar del tiempo juntos. Ebenezer aceptó ese sueño sin dudar, incluso bromeando con la idea de dejar sus responsabilidades en manos de Van Eyck. En ese ambiente íntimo comenzaron a conocerse desde un lugar más cotidiano. Compartieron gustos simples como la comida, algo que nunca habían tenido la oportunidad de hacer antes. Esa cercanía les permitió reconocer que aunque su relación había comenzado difícil, habían construido un vínculo profundo a través de las dificultades que atravesaron juntos.
Hilaria valoró especialmente el hecho de que siempre avanzaron en la misma dirección, apoyándose mutuamente, algo que consideraba único. Ebenezer, por su parte, expresó su deseo de aprovechar ese nuevo comienzo para conocerla mejor en los pequeños detalles, dejando atrás las tensiones del pasado, ya que tenían toda la vida para conocerse. En ese lugar de ensueño, prometieron regresar junto a su hijo. Hilaria recordaba el futuro que había visto en el orbe y nunca se imaginó que la llevaría hasta ese momento, a una vida llena de felicidad junto a Ebenezer. Finalmente, entendió que todo lo que pasó fue para llegar a ese momento. Las personas que la apoyaron también llevaban una vida tranquila y feliz. Un momento que podía parecer ordinario. Cada uno de ellos se mantuvieron en su propio lugar, haciendo todo lo que podían, solo para sobrevivir y seguir viviendo. Ahora todos habían escogido establecerse en un lugar feliz y tranquilo. Tiempo después, al regresar a ese mismo lugar junto a su hijo, el espíritu de agua de la madre de Ebenezer se hizo presente, como si estuviera bendiciendo esa felicidad que habían conseguido. Reafirmaron su deseo de conservar esa paz, eligiendo construir una vida estable y feliz, donde el amor y la compañía mutua fueran el centro de todo.